Evolución de los dispositivos de almacenamiento. Tarjeta perforada. Se atribuye la idea a Joseph Mary, quien utilizó en sus telares mecánicos una ristra de tarjetas perforadas como elementos de control, pero fue Hermann Hollerith quien durante el censo de 1880, cuyo objetivo era mecanizar el proceso del censo, hizo que la información se registrara como una configuración de agujeros en la tarjeta, la cual era leído por una máquina con agujas accionadas por resortes. Puede tomar como máximo la cantidad de 90 signos. Cinta magnética. Es un medio de almacenamiento viejo, pero aún se emplea como almacenamiento secundario de grandes cantidades de datos que se requieren con rapidez, pero no de manera instantánea. Es muy económica y relativamente estable. Esta almacena los datos de manera secuencial y relativamente lenta comparada con la velocidad de otros dispositivos. En promedio, una de esas cintas equivalía a 10.000 tarjetas perforadas. Podía almacenar de 5 a 10 megabytes. Tambores magnéticos. Entre 1952 y 1953, ERA, seguida por Univac, presentó los primeros tambores magnéticos. Tiene una capacidad de 3.192 palabras de computadora de 40 dígitos cada uno. Es un cilindro de metal hueco o sólido que gira en velocidad constante cubierto por un metal magnético de óxido de hierro sobre el cual se almacenan los datos y programas. El tambor giraba y sobre la superficie existían numerosos cabezales de lectura y escritura y se almacenaban los datos en pistas paralelas sobre la superficie del tambor. El primer disco duro fue construido por IBM y con una capacidad de 5 MB. Es un sistema de almacenamiento de alta capacidad que al no ser volátil se destina al almacenamiento de archivos y programas. A pesar de no parecerlo a simple vista, es uno de los componentes que envuelve más tecnología de los dispositivos de una computadora. En la actualidad existen discos con una capacidad de 16 TB. Disquete 5 1/4. Es un soporte de tipo magnético formado por un disco que es una fina lámina circular de material magnetizable y flexible, encerrado en un cuadro de plástico. Existían diferentes tipos de este disco, de los cuales iban una cara densidad sencilla a 8 sectores con una capacidad de 160 KB, hasta doble cara doble densidad 15 sectores con una capacidad de 1.2 MB. Disquete 3 1/2, formado por una pieza circular magnética fina y flexible encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. Era vulnerable a la suciedad y a los campos magnéticos externos, por lo que dejaba de funcionar con el tiempo. Existían el de doble cara alta densidad que tenía capacidad de 720 KB y el de doble cara doble densidad que podía almacenar 1.44 MB. Los discos compactos se emplean como almacenamiento de solo lectura. Pueden leerse las veces que se quiera, pero no pueden modificarse. Como todo disco, el CD gira dentro de una unidad gracias a un motor y la lectura se lleva a cabo mediante un haz láser de baja potencia. Cuenta con una capacidad de entre 500 y 700 MB. Existen los ROM, que se pueden escribir una vez y leer muchas veces, y los discos Erase Optical, los cuales se pueden borrar. El disco digital versátil indica una capacidad que oscila entre 4.7 y 17 GB y una tasa de transferencia que va desde 600 kilobits hasta 1.3 megabits. Utilizan el estándar MPEG-2 para manejar la información del video. En las memorias flash se permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos y que se utiliza para guardar la información sin necesidad de pilas. Son resistentes al polvo y rasguños que afectaban a otros dispositivos de almacenamiento. La nube no es solo una red de computadoras conectadas y dispositivos de almacenamiento. La inteligencia de la nube le permite tener un conocimiento y una habilidad de conectarse instantáneamente a la tecnología correcta, a los contenidos y a los recursos humanos que mejor se ajusten a las necesidades. Se dice que la nube es infinitamente escalable debido a que crece conforme las necesidades del usuario crecen. En los años cercanos al 2010 es cuando estuvo más a flote esta tecnología.